generar mecanismos de acuerdos, pero que no sean corporativos, ¿viste? No, Porque que sean si yo junto transparentes y abiertos. al empresario, con los sindicatos, con la dirigencia política, y decimos, bueno, vamos a ver qué cosas hay que hacer para Argentina, y bueno, nada, sigue todo lo mismo. Por eso todos los consejos económicos sociales han fracasado en la Argentina, todos los planes fracasan. ¿Por qué? Porque cada uno, para llegar a un acuerdo, cada uno tiene que poner algo. Bueno, Graciela, muchas gracias por darnos este tiempo para pensar juntas los 40 años de democracia que cumplimos el aniversario este año. Y quería empezar preguntándote sobre qué recuerdos tenés de aquel octubre y diciembre de 1983, dónde estabas y cuáles eran tus sensaciones en ese momento en que recuperábamos la democracia. Bueno, creo que era un momento muy especial, ¿no? Primero era joven, con esa visión que uno tiene a los 23 años, que cree que tiene un mundo para cambiar, y el desafío de salir de la dictadura, de salir del silencio, de esa etapa tan oscura para la Argentina, tan dolorosa, los desaparecidos, la guerra de Malvinas. Era un momento muy especial, ¿no? Un momento donde muy lejos de la política, pero pensando que la política podía cambiar muchas cosas en la Argentina. Creo que, recuerdo, yo no lo voté a Alfonsín, voté en ese momento al Partido Intransigente. Mira. Sí recorrí todos los actos políticos, me leí todas las plataformas, cosas que los chicos jóvenes no deben saber que existen, pero bueno, recorrí todos los actos del peronismo, a Luder, de Alfonsín, que lo vi un par de veces, y también del Partido Intransigente con Allende en ese momento. ¿Y eso lo hacías para comparar? O sea, Bueno, mi vocación hacia la política siempre me gustó, y lo hacía por la responsabilidad de votar, digamos, porque quizás al que vota cada 2 años no tiene ese sentido, digamos. Yo voté por primera vez a los 23 años. Wow. Y era como, bueno, era todo lo posible, pero también era qué podía pasar en una historia argentina donde los golpes seguían a los gobiernos democráticos, donde los gobiernos no duraban más de 2 años y pico. Entonces era un enorme desafío. Y aunque no lo voté, sí creo que Alfonsín, me dio mucha alegría de que ganara Alfonsín, básicamente porque era en ese momento el radicalismo y bueno, en Raúl Alfonsín el sinónimo de la vida, ¿no? Frente a la oscuridad y a la muerte que había creo caracterizado el periodo del 76 al 83. Qué interesante, la verdad que en una situación económica sumamente difícil de la Argentina, donde, bueno, a la tablita de Martínez de Oz le siguió las crisis consecuentes recurrentes que se viven en economía en la Argentina, con una enorme devaluación, con inflación, con, bueno, un poco la historia del país, que es lo que creo que hay que terminar, ¿no? Pero en ese momento parecía como que la democracia, que tenía un desafío de que la democracia iba a servir para todo, para bajar la pobreza, que bueno, que si la comparamos con la actual era muy baja, pero en ese momento pegaba mucho, abrir las empresas que se habían cerrado por el proceso de traslacional que hizo en su momento Martínez de Oz. Y era la esperanza, ¿no? Eso creo. Bueno, es muy interesante. La democracia era la esperanza. Es interesante tu testimonio, porque la verdad que me sorprende la conciencia cívica que tenías, porque en ese primer acto de ir a votar hiciste todo este trabajo. Está claro que tenías el gen político ya metido, pero hiciste este trabajo de comparar plataformas y elegir y hacer un voto informado, pero a pesar de que
tu elección fue más racional, tu expectativa ya por diciembre de 1983 era de mucha ilusión, y Alfonsín representaba esa esperanza de construir un régimen distinto. Sí, yo te diría que era como un cambio cultural, ¿no? Un cambio de época, te diría. Uh-huh. Porque aún los que no lo habían votado, creo que también sentían eso, que con la democracia se podía cambiar las cosas. Y luego creo que Alfonsín reafirmó eso con muchas de las acciones y otras, digamos, que se quedaron en el camino, y que no, como él dijo en alguna vez, no supo, no pudo, no quiso. Claro, está claro. Bueno, ahora sí te traigo al presente. Este año cumplimos 40 años de democracia. Te quería preguntar sobre, un poco lo empezaste a decir, ¿cuáles pensás que son los problemas estructurales que tiene esta democracia? Porque por lo que vemos es que esta democracia no curó a todos, no le dio educación de calidad a todos y no sanó a todos. Entonces, además de la pobreza, ¿cuáles pensás que son los temas estructurales que tenemos pendientes? Yo creo que hay un problema estructural que Alfonsín también lo vio bien cuando denunció, por ejemplo, el pacto sindical militar en ese momento, que tiene que ver con una estructura de oligarquías que hay en la Argentina, en el sector económico, en el sector sindical, en el sector político, que creo que es lo que hay que desarmar. Si no desarmamos esa estructura, yo creo que va a ser nuevamente, cualquier gobierno puede ser una nueva frustración, porque creo que lo que hay que hacer son cambios estructurales que tienen que afectar esas oligarquías de poder. Y creo que ese es el enorme desafío que hoy Argentina tiene para salir de la decadencia que vive. Porque lo cierto es que si vos pensás en ese momento donde creíamos que la crisis era tremenda, hoy es mucho peor, porque cuando vos ves los indicadores de pobreza, de terminalidad educativa, en salud, digamos, incluso, digamos, en el Producto Bruto Interno, el Producto Per Cápita, ¿no? Uh-huh. Donde Argentina todavía está en una situación más parecida a los 70 que a lo que debía estar. Entonces yo creo que si no se rompe eso, y esto es así porque las crisis son recurrentes, siempre nos pasa lo mismo. Es decir, tenemos crisis en la balanza de pagos, después tenemos inflación, crisis inflacionaria, y por último terminamos en una enorme crisis que puede ser una hiperinflación o puede ser una crisis como la del 2001, en donde cada vez, y luego hay un ciclo de crecimiento y luego otra vez estos ciclos que se van repitiendo casi cada 10 años en la Argentina y que nos hace cada vez más pobres, porque digamos partimos de un escalón más abajo. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que romper con ese círculo vicioso, y ese es el desafío que hoy tiene la dirigencia a 40 años de democracia. O salimos de ese círculo o lo que vamos a seguir teniendo es la regresión que estamos viviendo y que hoy es creo que evidente para todos porque estamos todos mal, digamos. Uh-huh. La Argentina sí no va. Y los países han resuelto los problemas que Argentina viene teniendo hace 50 años, porque viene de los 70, te diría, y hay que aplicar esas políticas, digamos, tampoco hay que inventar nada. Lo que no hay que aplicar son las políticas fracasadas que la Argentina llevó adelante muchísimas veces con distintos nombres, con distintos planes, ¿verdad? Si vos vas a planes inflacionarios, antiinflacionarios, como por ejemplo fue el Plan Austral, uh-huh, que en ese momento fue también una cuestión de cambio profundo. ¿Por qué fracasa? Bueno, fracasa por lo mismo de siempre, porque faltan las reformas estructurales. Uh-huh. ¿Por qué falló la convertibilidad de Cavallo? Menem llevó adelante reformas estructurales, sí, pero no terminó con la reducción del gasto público, la concentración, los privilegios de distintos sectores económicos y sindicales. Entonces, esa reforma se volvió para atrás. Entonces, lo bueno que hizo Menem, si decís, la
la reducción del Estado, la reforma del Estado, bueno, terminó, luego se revirtió y hoy tenemos un Estado que no nos cuida, que no nos educa, que no nos da seguridad, y un Estado que hoy está agobiando a todos los ciudadanos, porque digamos los impuestos han crecido y tenemos una economía en negro y seguimos manteniendo los privilegios y discutiendo las cosas, primero que el mundo dejó de discutir hace 20 años atrás, como es la inflación. Y nosotros seguimos cayendo, tropezando en la misma piedra. Sí, yo creo que eso es lo más grave que hoy, digamos, afecta a la democracia. Y lo que es peor, digamos, en un clima de cambio de época también, porque se está viviendo en el mundo una discusión, la tecnología ha irrumpido y por lo supuesto la vieja democracia como estaba pensada, creo que deberá adecuarse a los nuevos tiempos, al uso de esa tecnología para facilitar la representación política. Argentina, digamos, está en el peor de los mundos porque seguimos con los viejos problemas y hay una desconfianza en la democracia que en definitiva, digamos, no sé, es como dicen, ¿no? No será un sistema perfecto, pero es el mejor de los sistemas. Bueno, me encanta porque tocaste un montón de temas y fuiste como al núcleo de la complejidad. Quería... Va a volver a fracasar el próximo gobierno si no lleva adelante las reformas estructurales. Y a eso quería ir un poco porque en realidad, digo, me parece muy interesante todo el diagnóstico que haces, pero sobre todo esto... de el diagnóstico, o sea, vos tenés una visión sobre los problemas estructurales a las cuales, con esa visión, es que trabajaste en los distintos ámbitos institucionales en los que estuviste en estos 40 años de democracia, que es justamente desarmar, eso lo llamaste oligarquía o concentración del poder. Entonces me gustaría entender un poco más en estos 40 años cómo, con esa visión en mente, contribuiste a desarmar y romper la concentración en el poder cuando estuviste tanto en PAMI como en el Ministerio de Salud y si querés ahora desde un parlamento que quizás es más difícil, pero cuando tuviste la oportunidad desde el Ejecutivo de trabajar en contra de esas oligarquías, ¿cómo lo hiciste? Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Congreso con la Comisión de Lavado de Dinero en el 2000, tratando de desarmar esa concentración económica que había producido las reformas que Menem había llevado adelante. E incluso con un sistema financiero que había sido parte de una matriz de saqueo de la Argentina, digamos, que sirvió para la extracción de la riqueza argentina hacia el exterior. Lamentablemente, esas mismas oligarquías terminaron pactando, salvando a muchos aparte de esa matriz de corrupción y saqueo que se vivía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo siempre recuerdo, nosotros acusamos en ese momento por subversión económica de las instituciones bancarias. El Congreso argentino terminó porque iban todos los banqueros presos, desde Carlos Rom, que ya estaba preso, a Escasani, al resto de los banqueros. Eso fue un trabajo que Lilita Carrió, yo la acompañé en esa comisión. Hicimos. Y lo que hizo el Congreso argentino fue derogar la ley de subversión económica para beneficiarlos. Responder a esos intereses, para responder a esos intereses. Entonces, bueno, es muy difícil muchas veces cambiar esto es lo que yo te digo, cuando esa oligarquía pelea para mantener los status quo. Totalmente. Que hay que destruir. Totalmente. Y eso es el cambio profundo que hace Argentina. Después, por supuesto, en salud nosotros hicimos muchísimas reformas que trajo como consecuencia que el PAMI por primera vez, y creo que no quiero decir como única vez, puede ser que algún año en otro gobierno, por ejemplo el de Macri, pueda haberse dado, el PAMI tuvo superávit. Wow. Tuvo superávit porque compró bien, porque no se robó plata, durante tu porque gestión, se hubo licitó, superávit, porque se rompió con un esquema de prestacional histórico en esa institución, impuesto en los 90, que tenía que ver también con una intermediación parasitaria. Argentina tiene muchos sectores parasitarios
que no aportan nada y que se llevan parte de lo que debería ir a la salud, a la educación, a la seguridad, que debería ir en bienestar, en bajas de impuestos a los ciudadanos. O sea que se puede, porque si se pudo hacer en un organismo que maneja... No es fácil, no es de un día para el otro, hay que enfrentarse y tener coraje para hacerlo, y también, por supuesto, el acompañamiento de la sociedad, porque si no uno pelea como contra los locos, como los locos, contra los molinos de viento. Pero yo creo que es posible, sí, es posible. Es interesante porque vos lo que decís es hay que romper el status quo y mucho se habla sobre el rol que tiene la dirigencia política para romper el status quo, pero vos contás un caso concreto donde la dirigencia empresarial es el que no quiso el cambio también. Entonces digo, es algo que que compete todos. Es que para apoyar la dirección del cambio. Los sectores parasitarios no están solamente en la dirigencia política. Hay sectores en la política que son parasitarios, que viven de estructuras y todo lo demás. Pero hay también otros sectores, el económico, que no quieren competir, que te cierran y te dicen, no, protejamos lo nuestro, y después resulta que al ciudadano le cobran 10 veces lo que ese producto vale con una ganancia desmesurada. Tenés el sector financiero también, tenés el sector indumentaria, tenés un montón de sectores que sobre texto del trabajo argentino, resulta que se llevan parte del trabajo argentino para mantener esa estructura que es parasitaria en definitiva. Uh-huh. Entonces, uno tiene que hacer un equilibrio porque lo que tenemos que lograr es que haya competencia. Uh-huh. Yo creo que el tema de la economía argentina también tiene que ver mucho con eso. De no favorecer justamente esos sectores que están enquistados en el Estado. Y después, por supuesto, están en el sindicalismo, digamos. Hay muchos dirigentes sindicales que son excelentes, que luchan por los derechos de sus laburantes, que buscan mejorar la situación de las personas que pretenden representar, como lo hacemos los dirigentes políticos, pero hay muchos que viven de un estado prebendario, uh-huh, que se llevan parte de los recursos en salud y de lo que los laburantes aportan por tributos obligatorios para su propio bienestar y su propio goce. No aportan nada a cambio. Entonces, lo que hay que terminar es con ese estado parasitario que está en todos lados, sí, en la burocracia estatal, que hay 20 lugares donde hacen exactamente la misma cosa y ninguno te resuelve la vida. Sí. Entonces, lo que hay que trabajar es para terminar con eso. Y yo creo que ese es el enorme desafío que tiene la dirigencia política. Yo me siento en deuda, claro, porque yo soy una persona que, si bien no he ocupado muchos cargos políticos, pero que me gusta la política y que creo en la democracia como transformación, creo en la política como la única herramienta de cambio y transformación de las sociedades, que no ha dado respuesta en 40 años a un mejor bienestar de la gente. Y para eso creo que hay que trabajar. Insisto, los argentinos estamos discutiendo cosas que el mundo resolvió hace 20, 30, 40 años. Entonces, no podemos repetir siempre lo mismo. Tenemos que ir para adelante y no para atrás. Dejarnos de pensar en lo que nos divide y pensar en las cosas que podemos conciliar, pero también tener la decisión de pisar los callos para aquellas cosas que hay que cambiar. Totalmente. Hay cosas que todos sabemos lo que hay que hacer. No importa si sos peronista, radical, uh-huh, del PRO, de la coalición cívica, de la izquierda. Sabemos las cosas que no funcionan en la Argentina y esas son las cosas que hay que cambiar. ¿Y el ámbito para conciliar esas reformas que necesitamos de cara al futuro es el Congreso? Porque también sos diputada nacional. ¿Es ese el ámbito institucional donde se generan los consensos para definir esas políticas que sean coherentes y que perduren a lo largo del tiempo? ¿O de tu experiencia de cómo viene funcionando el Congreso hasta ahora, hay que pensar otra estructura supra que
que sea más amplia y que junte, no sé, a los otros sectores, porque está claro tu visión de las corporaciones, pero digo, ¿desde dónde se construyen las reformas? ¿De dónde se concilian las soluciones y las reformas para resolver los problemas y mejorar el bienestar de los ciudadanos? El Congreso debería ser el lugar, pero el tema es que la grieta, que ha sido el negocio de algún sector político, como es el kirchnerismo, en donde el otro es el enemigo, ha terminado haciendo una división que es refractaria de cualquier tipo de cuestión, incluso, digamos, frente a la sociedad. Entonces yo creo que lo que hay que generar es la confianza cívica. Sí. Digamos, hay muchos dirigentes que no estamos en el mismo espacio, pero que nos tenemos confianza. Entonces, ¿cómo hacemos que esa dirigencia sea la que rompa con la burocracia de los partidos que muchas veces impiden que esos acuerdos puedan aflorar? Genial. Yo creo que hay cuestiones que son básicas, y aparte la verdad es que tampoco es una ciencia, hay cosas que son de números, los cambios no se producen de un día para el otro, pero se genera un camino. Uh-huh. El problema es que Argentina transita 4 años un camino, luego vuelve para atrás y transita otro. Y transita otro camino, y al final del día, al final de los 20 años, siempre estás en el mismo lugar o más para atrás. Sí. Entonces hay que romper con eso, elegir un camino, quizás no sea el mejor camino. Yo digo, para ir a Mar del Plata vos tenés la ruta 2, la podés ir por la ruta 11, podés ir por alguna ruta provincial. Pero sostenerla. Vos tenés que elegir ese camino, sostenerlo e ir por ahí haciendo las correcciones que puedan ser. Pero hay cuestiones, nosotros necesitamos hacer cambios en la educación argentina. Los chicos no estudian, no aprenden. Esto es harto evidente, no comprenden. No les generamos, no los educamos para tener habilidades hacia un mundo de cambios que se está viviendo. Entonces, el chico tiene que estar en la escuela, y tiene que estar en la escuela desde el año para adelante. Uh-huh. Nosotros necesitamos generar esa estructura, sobre todo, por supuesto, comenzando para los sectores con más necesidades socioeconómicas, pero eso tiene que ser un derecho para todo. Prioridad de Estado absoluto. Para los chicos en la Argentina. Uh-huh. Y tenemos que pensar, no como hace el kirchnerismo, que te habla todo el tiempo de derechos que yo los puedo garantizar por ley, pero después en la realidad no existen. Entonces tenemos que, de cuestiones posibles. Y hay que hacer un enorme esfuerzo desde la política para lograrlo. Sí. Hay que agarrar y sentarse y decir, bueno, estos gastos todos tenemos que bajar y reducir el costo de la política. Y hay que hacerlo de cara a la gente. Bueno, eso es lo que me parece lo más interesante también, de que dijiste muchas cosas interesantes, pero de que es un camino que se construye con la ciudadanía. Hablaste de la confianza cívica. Así porque es. En el pasado, cuando hacemos como una revisión de estos 40 años, algunos destacan, por ejemplo, el núcleo de coincidencias básicas que llegó a la reforma constitucional, que uno puede tener opiniones muy fuertes al respecto, pero eran acuerdos políticos, y vos, con tu visión de romper con las corporaciones, en realidad lo que decís es: hagamos algo que sea más transparente, más horizontal, haciendo el mejor uso de las... No como el núcleo de coincidencias básicas, que fueron acuerdos de dirigentes que después... cúpulas. Que no le hizo bien justamente aparte de la dirigencia, porque a un partido como el Radical no lo ayudó, digamos, porque la sociedad no lo interpretó. ¿Te imaginas un proceso más participativo donde yo me imagino varias cosas. Primero, creo que hay que volver a una dirigencia política que no apueste a la grieta, porque yo también te voy a decir otro proceso. En el 2001 el país podía ir hacia cualquier lugar. Sí. En el 2001 podía cualquiera tomar el poder. Sí. Y yo tuve esa sensación en esos días de fines de diciembre del 2001, cuando incluso Argentina estuvo 24 horas sin presidente. Un presidente que renunció, una casa de gobierno sin ocupar y sin asumir nadie. Eso es una crisis institucional terrible que la política pudo resolver. Vio que estaba al precipicio y decidió dar un paso atrás
Y logró, vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las diferencias de la salida en ese momento, pero hubo una salida fue institucional y democrática, institucional. Entonces yo creo que hay que apostar a esa dirigencia que puede ponerse de acuerdo, sobre todo de cara a la sociedad. Yo creo mucho en la participación ciudadana. Argentina tiene en la Constitución y en las provincias también en sus constituciones provinciales la posibilidad de consultas populares. Es un país que no utiliza ese mecanismo por una cuestión de que parece que la representación no hay que compartirla. Y yo muchas veces siento, más ahora después de la grieta y todo lo demás, que muchas veces la sociedad tiene más sentido común que la clase política. Y que si vos le explicás a la gente claramente que vos tenés este dinero, que lo podés dedicar a esto, o lo te podés dedicar a esta otra cosa, o que podés dedicar una partecita de esto para, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, llevar adelante una mejora en 4 años de todas las escuelas de la provincia, de toda la infraestructura estamos hablando. Y bueno, yo creo que no tengo dudas de cómo va a votar cada ciudadano. Seguro. Y qué va a votar, y a vos te da una legitimidad enorme. Yo creo que la dirigencia tiene muchas veces miedo a contrastar sus ideas, su proyecto con la sociedad, sin apostar a la sociedad. Y yo soy una convencida que hay que apostar a la sociedad. Mira, en el 2013 fuimos con una boletita corta, apostándole a la gente para que corte boleta explicando cuestiones básicas, y la gente responde, porque los ciudadanos piensan, deciden, saben lo que quieren vivir mejor, quieren que sus hijos tengan futuro. Entonces, si vos le explicás, la gente decide. Entonces, a mí me parece que esos mecanismos que la política en general, y esto estoy hablando de todos los partidos políticos, no utiliza, tiene que ser utilizado en muchas de estas discusiones para por ahí saltar esa grieta o esa imposibilidad de llegar a acuerdos. Y por supuesto, generar mecanismos de acuerdos, pero que no sean corporativos, ¿viste? No, porque si yo junto al empresario, con los sindicatos, con la dirigencia política, y decimos, bueno, vamos a ver qué cosas hay que hacer para Argentina, y bueno, nada, sigue todo lo mismo. Por eso todos los consejos económicos sociales han fracasado en la Argentina, todos los planes fracasan. ¿Por qué? Porque cada uno, para llegar a un acuerdo, cada uno tiene que poner algo, para construir algo mejor, por supuesto. Y hacerlo de cara a la sociedad. Y hay que hacerlo de cara a la gente, porque también la gente, cuando sepa que hay esos sectores que se niegan a poner lo que tienen que poner, los penaliza. Bueno, ahora hubo soluciones de ese estilo. Sí. Por ejemplo, Vaca Muerta. Sí. Yo tuve una mesa con Martínez de la UOCRA, y bueno, y ponía él de ejemplo, y ahí hay muchísimos sectores. Entonces, cuando hay algo para ganar todos, a veces los sindicatos saben que tienen que ceder, los empresarios también, y el Estado tiene que jugar un rol que no es decir vamos a hacer tal cosa ni hacer leyes, nada, es de garantizar el esquema de acuerdos para que eso pueda fluir y pueda resolverse. Entonces, si lo podemos hacer en pequeña escala, hay que trasladarlo a las grandes reformas que Argentina necesita. No podemos seguir pensando una sociedad para para un sector que tiene un empleo en blanco hoy, que incluso es pobre, digamos, a pesar de ese empleo en blanco, una cosa que se está produciendo en la Argentina con esta enorme crisis, pero teniendo un 40% de personas que no están en el sistema. No podemos seguir manteniendo una idea que fue buena en el 2000, 2001, 2002, que son los planes sociales, y que no han sacado a la gente de la pobreza. Al contrario, la han condenado. Entonces, no podemos seguir insistiendo con los planes sociales. No es por ese camino como vamos a resolver la pobreza en la Argentina. Entonces, hay que pensar otra cosa. Nuevas soluciones. La verdad que sos una líder muy moderna, porque hablas mucho de la colaboración. O sea, hemos avanzado en la transparencia y la participación ciudadana, pero acá das un paso más y decís,
trabajemos también en la colaboración, en la resolución de los problemas. O sea, trabajemos colaborativamente con la ciudadanía para resolver los problemas. Y yo lo hice así en el PAMI. Nosotros muchas de las reformas que impulsamos lo hicimos porque, digamos, había por supuesto sectores que eran los grandes ganadores y buscaban dónde dejar lo que siempre habían dejado. Entonces cuando vos dijiste, no, acá no hay que dejar nada, acá lo que hay que hacer es competir. Y competir con reglas claras y competir con posibilidad, porque obviamente si yo pedía, siempre pongo el ejemplo de las prótesis, la cobertura de prótesis para todo el país, siempre iba a haber una empresa que era la que ganaba siempre. Entonces, lo que hicimos fue romper, regionalizar. Entonces, hubo muchas pequeñas empresas que pudieron participar. Y ahí entonces, ¿crees que después de 40 años estamos a tiempo o estamos en condiciones de tener esta conversación adulta y madura para entender o buscar las soluciones a los problemas complejos? La pregunta que te hago es, ¿no pensás que la gente, que la sociedad está desganada por no haber visto resultados? O sea, ¿qué pensás que nos demanda la sociedad de cara al futuro para los años que siguen? Porque digo, la sensación es que con esta democracia, con estos 40 años, que es verdad que pudimos resolver los conflictos internamente desde lo institucional, pero como no se terminaron de romper estas corporaciones, esta manera de hacer las cosas y este ciclo de la ilusión y el desencanto, terminamos tropezándonos siempre con la misma piedra, hay una sensación de desgano y de hartazgo, y como vos también decías, de esa crisis siempre estamos un poco más abajo. Entonces, ¿cómo se sale de este círculo vicioso? ¿Cómo le pedimos a la sociedad que haga el esfuerzo de ayudarnos a buscar el camino hacia el futuro cuando la sensación es que ya está harta? O sea, ¿cómo? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en explicar, hacer docencia en la sociedad. Digamos, no se va a salir con recetas mágicas, no se va a salir con las recetas del pasado, no se va a salir diciendo a la gente que en un año vamos a estar bien, porque es mentira. Digamos, yo creo que hay que empezar a volver a lo que cuando vinieron nuestros abuelos, la mayor parte venía de Europa, devastados, en una situación muy, muy compleja. Argentina está así hoy, está devastada, yo creo que todos sentimos que estamos en la decadencia, la gente cree que la única salida es irse del país, se vive con miedo por los temas de la seguridad, la plata no alcanza, no se puede visualizar un futuro no mejor. No hay futuro. Se puede visualizar el futuro. Y eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Creo que son los momentos que cuando una sociedad vive una guerra, son esos momentos de enormes crisis. Creo que hay que explicarle a la sociedad que hay un camino, que hay que comenzar a transitarlo, que es un camino, por supuesto, donde se requiere trabajo, esfuerzo, decisión. Y creo que la sociedad va a apostar, porque va a apostar por el otro. Sí. Y fundamentalmente hay que construir con enseñando, explicando y con el ejemplo. Está buenísimo. Porque, ¿me entendés? No puede ser que estemos hablando de un tema y que la política, ¿qué contribución hace? Cero. Entonces, no, hay que trabajar para recortar eso. Yo, por ejemplo, creo que la Argentina debe discutir la unicameralidad en todas las provincias argentinas. Tenemos que terminar con esta idea de seguir pensando en legislaturas bicamerales que no representan realmente nada en las sociedades. Una cosa es el Congreso Nacional, donde las provincias son anteriores a la nación. Hay una explicación histórica. Las provincias argentinas no. Tenía que ver con una concepción de sanción de las leyes donde había un contrapoder, la revisión. Pero hoy que tenemos la posibilidad de hacer audiencias públicas, donde tenemos elementos tecnológicos que te llevan la participación, escuchás lo que piensan los ciudadanos en pocos minutos. Bueno, creo que obviamente hay que, por supuesto, que
haya ese contrapoder, ese juego, pero hay que hacerlo con la sociedad. Buenísimo. No entre la política. Está buenísimo. Y la verdad que creo que el ejemplo que diste de PAMI, de mostrar un camino, explicar la complejidad, que eso también, que la gente te apoye, te da el coraje para romper el status quo o la manera en que se los mecanismos, y esa es una manera de salir del círculo vicioso. Y para terminar, Graciela, me gustaría terminar con una reflexión sobre esto. ¿Qué te quedan de estos 40 años? O sea, tratando de pensar un poco más propositivamente, si quizás positivamente, digo, ¿qué balance podemos hacer de estos 40 años de democracia ininterrumpida? Y un poco esbozaste en términos de bajar el gasto de la política, pero ¿hacia dónde te parece que tenemos que poner los cañones en el foco de la política pública de cara a los próximos 40 años de democracia? A mí me parece que lo que la democracia argentina y la dirigencia democrática argentina entendió, creo que porque la sociedad hizo un pacto democrático en el 83, es que nunca más la solución era ni la violencia política, ni los golpes militares, no. Que las soluciones son democráticas. Podemos tener diferencias, pero hay que resolverlas democráticamente. Por eso creo que hubo una dirigencia que conoció lo que fue la violencia política, que por ello los jóvenes no entienden lo que es la violencia política y que la sufrió y que sufrió la persecución, que tomó esa decisión. Sí. Y creo que eso es lo más positivo, romper en definitiva esos ciclos que así como en lo económico había de democracia, gobiernos democráticos, golpes, y en donde cuando no te iba bien en las urnas se golpeaban las puertas de los cuarteles. Eso se clausuró y creo que es lo más positivo. Totalmente. La revalorización de los derechos humanos como un bien indiscutible en toda la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Creo que tiene una enorme deuda que tiene que ver con que esa misma dirigencia que resolvió los problemas institucionales que tuvo Argentina no pudo resolver los problemas de crecimiento y fundamentalmente de bienestar para todos los argentinos. Creo que ese es el desafío que tenemos a futuro. Yo soy muy optimista porque Argentina tiene todas las posibilidades para salir adelante, pero y este es el momento, sí. Es el momento de hacer un quiebre y salir para adelante. Creo que hay varias políticas públicas que hay que llevar adelante. La educación es la central. La primera. Y reformas estructurales, una reforma impositiva. No puede ser que los argentinos paguemos la cantidad de impuestos que pagamos. Uh-huh. Y la inclusión de los sectores que hoy están por fuera del mercado. Esa es la principal deuda que tenemos que resignificar el nunca más para incluir a los que están excluidos a través de estas herramientas, ¿no? La educación y reformas estructurales que nadie se atreve a mencionar, porque la verdad que es difícil conseguir los consensos para llevar adelante esas reformas estructurales. Yo en eso discrepo. Yo creo que hay mucho más consensos. ¿Sí? Creo que sí, que hay una dirigencia que tiene muchísimos consensos y que, es más, hay hasta programas escritos sobre cómo llevar adelante. Reforma laboral. Bueno, eso hay que romper con las burocracias y hay que explicar, digamos, no discutamos el status quo presente, discutamos la inclusión a futuro. Total, bueno. Entonces, discutamos por tantos años una emergencia laboral que permita llevar adelante ciertas modificaciones y veamos ahí los resultados. Está buenísimo. Porque como lo vemos con el tema de los planes sociales, lo que fue una buena idea, lo que trajo una solución en los primeros años entre el 2002 y te diría el 2006, 2007 u 2008, después no puede ser la política pública permanente, que aparte no dio resultados. Cada vez invertimos más dinero para tener más pobres. Entonces, tenemos que salir de esas lógicas de seguir con políticas. Las leyes laborales son leyes de los 70. El mundo avanzó. Bueno, los que hoy se rigen por ese tipo de relaciones, congelémoslo. Pensemos
en los nuevos y cómo los incluimos. Yo, por ejemplo, te cuento, en el PAMI nosotros hicimos y firmamos, el PAMI no tenía convenio colectivo de trabajo. Ahí había un esbozado que le habían sacado a uno de los directores medio apretándolo directamente, los sindicalistas. Entonces, ese igual era inaplicable ese convenio, porque obviamente tenías que darle la llave a los dirigentes sindicales Claro. de la institución e irte y dejar a su suerte a los jubilados. Entonces yo le dije, yo no voy a poner nunca en vigencia eso, discutamos un convenio colectivo que dé respuesta y solución a problemas históricos. En el PAMI no se pagaba por función, con lo cual vos ocupabas un día una gerencia y siempre ganabas como gerente. Había un lugar donde se llamaban el patio de las Jotas, porque la Jota era la categoría más alta. Entonces todos terminaban ahí haciendo tareas administrativas, que era para un personal administrativo menor, pero cobrando como gerentes. Entonces resolvimos ese tema. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo resolvimos a través del acuerdo colectivo con todos los gremios. Dijimos, mira, esto nosotros no podemos bajarle el sueldo, pero está sobreasignado. Esa sobreasignación se lo vamos a ir tomando como parte de los aumentos. O sea, el aumento que le llegaba al resto, una parte asumía la sobreasignación que tenía. Conclusión, en 4 años vos tenías a todo el personal igualado. Redefiniste el modelo. Exactamente. Y se puede hacer en acuerdo, como en los casos de Vaca Muerta y de otros, se puede llegar a acuerdos cuando es lógico. Ahora, digamos, pero para eso nos llevó mucho tiempo, es decir, mucho, como yo digo, estar sentado, discutiendo, llegando a acuerdos, cediendo cosas, pero cambiando el sistema. Entonces, y si eso se continúa en el tiempo, bueno, ese problema ya está resuelto. Entonces, tenemos que ir resolviendo los problemas y no creándolos con forma continua, sin resolver ninguno. Hoy tenemos muchos más. Bueno, pero romper ese statu quo es costoso. Hay que hacerlo con coraje, con persistencia y con mucho trabajo. ¿Alguna vez tuviste miedo en romper estas oligarquías o estas concentraciones? En todos tus años de transitar. Vos tenés miedo, porque yo he recibido amenazas, no la pasé en algún momento bien, pero también a mí me indigna las injusticias, me indigna que hay cosas como que se asumen porque los dirigentes no se atreven a llevar adelante el cambio. Eso me indigna. Está clarísimo. Y para terminar, ¿tenés algún...? Me parece súper esperanzador, porque medio que nos convocás a ser partícipes y transformadores de ese cambio y trabajar por ese cambio con una visión muy clara de lo que hay que romper en términos de cómo se hacen las cosas y en la concentración de poder. ¿Tenés algún mensaje para la juventud, para esos jóvenes que nacieron con este sistema democrático como algo dado, que quizás no vivieron, como vos dijiste, el péndulo cívico-militar, o el temor a que por no llegar a consensos hubiera un régimen militar que termine con el orden preexistente? No, era el temor de tu vida, digamos, porque estabas en tu casa o en tu escuela y la violencia política podía o matarte o entrar militares, llevarte, digamos, no había derechos. Entonces es buenísimo que los jóvenes no hayan tenido nunca ese miedo. Y yo creo que en ellos está el futuro. Digamos, cuando uno es joven, la verdad que siempre es extremista, quiere los cambios ya, y después con los años se da cuenta de que a veces los cambios llevan más tiempo, que hay que ser más consecuentes. Pero creo que en ellos está el futuro, y creo que ojalá muchos de ellos que dedican su tiempo a hacer cosas fantásticas, también lo dediquen a la política, que participen, no importa en qué partido, en lo público, pero que participen, que se involucren en cambiar su ciudad, su barrio, que se involucren en cambiar su provincia y su país. Yo creo que eso es lo más importante, que puedan hacerlo, aunque sea un tiempo, no toda la vida, digamos, pero
porque esa visión nueva también ayuda a la política. Lo que no tienen que hacer es enojarse y no participar, digamos. Tienen que participar, ir, votar, exigir, cambiar, participar. Eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con un mensaje de esperanza para construir un futuro distinto que creo que espero que todos deseamos y necesitamos. Así que gracias por compartir con nosotros sobre todo tu experiencia de gestión y tu vocación por transformar desde la política esta realidad que a veces es tan dolorosa. No, gracias por la invitación de reflexionar en una cuestión que uno ha vivido, ¿no? Porque hoy la democracia está consolidada, está asentada, más allá de los problemas, los grandes problemas que tiene. Pero yo viví una época que no sabía si la democracia iba a durar o cuánto tiempo. Porque el poder militar era fuerte, digamos, las sazonadas que tuvo Alfonsín desde Semana Santa y luego después varias de ellas. El convivir, a mí me tocó que uno de los que se levantó en Campo de Mayo era profesor mío, y nosotros pretendimos echarlo de la universidad y casi nos echan a nosotros. Bueno, nada, eran otras miradas y otras batallas que hoy por suerte, digamos, nadie discute. Los militares cumplen su función profesional, la democracia está consolidada y eso creo que es lo positivo a 40 años de democracia. Muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.